vamos a terminar de decir que este es el clásico más igualado, que no hay distancia o que el Barça tiene ciertas ventajas. ¿No, Toril? Creo que este discurso no terminará nunca. Espérate un momento, igual podría terminar cuando el Madrid gane al Barça, pero ¿realmente va a pasar algún día? Empezamos. Hola, muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en este canal. Hoy tenemos un vídeo que a mí me gusta, como me gustan a mí estos tipos de vídeos donde pues disfrutamos, ¿no? Y celebramos y montamos la fiesta, party, clásico. Otro clásico más. Otro clásico ganado. Una manita, así. ¿Qué deciros más que saquen sus camisetas, saquen su escudo, saquen su Alexia? Pero sobre todo, esto que es lo importante. ¿Y sabéis de quién es esta camiseta? Pues de Nanku Camisetas, el patrocinador oficial de este canal, porque sí, efectivamente, amigos, amigas, tenemos patrocinador, nuestro primer patrocinador. Os dejo su Instagram por aquí y ya le podéis comprar sus camisetas, porque esta camiseta es un pepino de camiseta. Eso vale oro y no vale tanto dinero, ¿eh? Ya os lo digo. Y después de esta fantástica publi que os digo y que me podéis seguir, suscribíos, dadle a la campanita, ponedle me gusta a este vídeo y comentad cuánto de gozo tenéis después de haberle metido una manita al Real Madrid tras los lloros del equipo de Alberto Toril. Nada más, vamos a ello. A ver, gente. Los 11, como siempre. Buen 11. Podríais decirme, ¿mejor Esme que Rolfo? Sí. Mejor rendimiento, desde luego. ¿Por qué puso a Rolfo? No lo sé, cosas de Pere Romeu, supongo. ¿Yo hubiera puesto a Esme? Sí, la verdad es que sí. ¿Rolfo me molestó en el partido? No. Así que es que tampoco tengo mucho que añadir de este 11. Me parece un 11 bastante bueno. Un 11 que al final es tu 11 titular. Que vas con todo contra el Real Madrid. Y que al final el Real Madrid es quien tiene que mover ficha. Y bueno, la movió intentando cambiar algunas piezas del 11. Para mí la jugada no le salió para nada bien. Dicho lo cual, el juego del Barça no fue malo. Tampoco fue bueno, debo decir, no fue un fútbol champán, pero es verdad que veía mucha gente diciendo no, es que es una disaster class del Barça. Bueno, una disaster class tampoco fue porque le metimos 5, ¿no? Además el Madrid no lió la pelota en ningún momento, o sea, esto es la realidad. Es cierto que al principio del partido no plantearon una mala defensa al Real Madrid. De hecho, yo estaba viéndolo y digo, oye, incluso me puede gustar este planteamiento de líneas férreas que está planteando el Real Madrid en estos momentos. Pero de repente como que se diluyó todo, no sé por qué, y la defensa del Real Madrid era un colador del que nos aprovechamos, la verdad. El partido empezó y el Barça empezaba a tejer y tú ya veías que se estaban gustando, en cierta forma. No como normalmente se gustan, pero cuando ya empiezan a jugar muy bien, pues tú ya ves todo lo que tiene el sentido, tú ya ves lo que puede llegar a ser esa goleada, ¿no? Empezamos con un gol de Payol en fuera de juego que anula el VAR, porque sí iba al VAR, sí iba, y sí supieron utilizarlo. Lo que no supieron es ponernos imágenes de las repeticiones o de la tirada de líneas de esa jugada hasta que pasaron unos 10 minutos más o menos, y yo digo, o sea, es que no se puede hacer tan mal las cosas. Cuando ya tienes VAR, cuando ya te funciona y no tiene que esperarse hasta el minuto 70 para que funcione. Y al espectador no le pones nada, o sea, no le pones la nada más absoluta. Pues bueno, cositas, ¿no? Cositas de esta federación y de esta retransmisión al final. Tengo apuntado en notas también que nuestra defensa y sobre todo Mapi no estuvieron muy finas, que estaban un poco tiesas, la verdad, en el sentido de la salida del balón. No me gustó nada, porque sí que es verdad que estaban atentas a las contras, pero por ejemplo Linda Caicedo hizo mucho daño. Una Linda Caicedo que me pareció la mejor jugadora del Real Madrid con bastante diferencia, sinceramente. Hacía mucho daño y yo creo que la defensa del Barça no sabía por dónde tirar. Sí, ese sería mi resumen. Pero lo que más me preocupa no es que nos ganen la espalda, porque es algo que ya pues venimos diciendo que se tiene que mejorar y todo esto. Lo que más me puede preocupar es el tema de que la salida del balón del Barça se haya perdido.
que no tengamos esa salida de balón fluida que estábamos teniendo con nuestras defensas en los partidos anteriores o incluso en las temporadas anteriores. Creo que es una de las cosas que el Barça mejor hace, pero que se ha ido perdiendo, o al menos este partido fue un poco caótico, porque no se daban buenos pases, estaba un poco todo tieso, no había una salida de balón dirigida, era raro, pero al final conseguimos sacarlo. Tienes unas muy buenas jugadoras, tienes unas muy buenas laterales, por cierto, un partidazo de Ona, para mí, sin duda. Y al final el balón te sale así y no pasa nada si alguien comete un error, si da un pase mal y el rival te recoge ese balón, por desgracia. Pero bueno, también se tienen que controlar esas cosas. Dicho lo cual, pues estrena el marcador Graham Hansen, que venía de una lesión, que dijo, bueno, es mi turno, le hizo un traje a Olga Carmona. Olga Carmona no sabía ni por dónde le venía. En las primeras internadas de Graham sí que es verdad que la paraba bastante y que le seguía el ritmo y todo esto, pero luego ya Graham se puso modo diablo, modo cabra, ahí no había nadie, ni Cristo que la parara, hacía un regate, se iba para aquí, para allá, la pisaba, hacía lo que quería, sinceramente, y gol en el minuto 30, que rebota en una jugada del Madrid. Esto es la mala fortuna del Real Madrid, pero al final gol del Barça. Estrena el marcador Graham, aunque Payol pues que lo intentó muchísimo, luego también marcó unos minutos más tarde con una increíble centrada, internada, carrera de Ona. Y pase de la muerte, que Payol lo único que tiene que hacer es meterse cual anguila entre las dos centrales, meter la puntillita de la bota del pie y ya marcar ese gol, que bueno, Misa no puede hacer absolutamente nada porque ya la tiene delante, literal. Y luego gol de Payol antes del descanso, ya nos vamos con ese 3-0 antes del descanso, partido para mí cerrado. El Real Madrid en el primer gol ya se nota que baja esa frialdad que tenía en la fila defensiva y aumenta la intensidad en cuanto al ataque, pero esto es así, pues lo único que hace es romper líneas. Lo que hizo bien el Barça es desestabilizar a Weir, que Weir desapareciera. El centro del campo del Barça para mí ganó muchísimo y parte de ello es porque Weir estuvo desaparecida. Después de todo esto, un golazo, un auténtico golazo de Patrick Guijarro, que desde fuera del área mete un chicharro que yo de verdad flipo. Bueno, claro, en la segunda parte me refiero, perdón que no os lo he dicho. Un auténtico golazo, Patrick Guijarro, que en este tipo de partidos yo creo que también se crece, ¿no? Es un poco el demonio de Pina. El centro del campo del Barça, que Aitana estaba bien, corría y tenía bastantes internadas, estuvo un poco más aparecida en la segunda mitad. Alexia con unos errores bastante heavies, aunque bueno, al final pues termina marcando ese 5-0, ese gol de la manita, y desaparece un poco estas dudas sobre Alexia. Creo que también que cuando el centro del campo está muy bien, destaca mucho, lo elogiamos mucho, y cuando el centro del campo está un poquito mal, decimos que el centro del campo es horrible, que están haciendo el disaster class y el partido más desastroso de su vida. Puedo coincidir en que le podemos pedir más, ¿no?, al centro del campo del Barça, y es normal que podamos tener este sentimiento de pedir más y de ser críticas en ese sentido, pero la verdad es que pienso que por un partido mal que haga Alexia y que al final termine marcando y que haya aguantado prácticamente los 90 minutos del partido, no es para tanto, no es para dramar y no es para decir que Alexia está mal, sino que simplemente pues no le salió el partido, no daba buenos pases, no tenía buenas ideas, metía tacones donde no tenía que meterlos y ya está. Pero es como cuando Aitana hace 4 regates y no chuta portería, me parece exactamente lo mismo, sinceramente. Aquí yo destaco a Patri, fue la MVP del partido. Y me parece a mí la MVP también, o sea, yo también le daría el MVP a Patri, mientras dejaré las notas por aquí. Me parece al final que hemos conseguido el primer título en la era de Pere Romeu. Un Pere Romeu que en este partido no lo hizo nada mal, pienso, hizo unos buenos cambios, hizo una buena gestión, planteó muy bien el partido. Quizás es un Barça que no guste tanto, que no disfrutes tanto viéndolo, pero al final ganan el partido, le meten una goleada al Madrid, una manita, ganan ese partido, esa final de la Supercopa, ganan el primer trofeo de la temporada.
y unas jugadoras que pues ya ven un poco su esfuerzo recompensado, ¿no? Con esos trofeos en grupo que te gustan y que al final los celebras, aunque sepas que está bastante claro que puedas llegar a esa final para disputar ese trofeo, pero al final siempre te dan un extra de motivación poder ganar un trofeo, levantarlo con tus compañeras, montar una fiesta y celebrarlo por todo lo alto, que es al final lo que hicieron ellas. Y nada, yo muy contenta porque es el primer trofeo. No solo por eso, sino porque creo que también es una recompensa y que al final lo necesitaban. Y también me parece que es un parón de la liga, ¿no? Un verte la competición desde otra perspectiva, y también que fuera un clásico, pues te dan, creo que más ganas incluso de ganar. Muy contenta en ese aspecto, muy contenta también porque aparentemente no hay ninguna lesionada, por lo que tendríamos a todas disponibles para seguir con esos partidos de Liga F a los que venimos ahora. Ya nos hemos quitado una competición de encima, por lo que no tendremos que estar pensando en X final, X semifinal, etcétera, etcétera, sino que esto ya te lo quitas de encima. Has ganado, se celebra esa victoria porque es un trofeo y probablemente no es el trofeo que tú quieres, porque el que quieres es el de la Champions, no es el más tocho de todos, pero, oye, ganar una Supercopa, un clásico, un 5-0 y callar las bocas que fuera de vestuarios se ha hablado tanto por parte del Real Madrid, me parece el broche final a decir: yo no hablo en rueda de prensa como tú, yo hablo en el campo, y en el campo te meto 5 goles. Y tú me metes 0. 0 goles. Me parece una forma muy sutil y muy elegante de decir: ni yo he tenido ningún beneficio, ni tú sabes realmente cómo funcionan las reglas de este juego. Las reglas de este juego las estoy poniendo yo y las pongo en el campo. Y creo que es la moraleja al final de todo este partido. Es un buen partido porque no terminamos con ninguna polémica. ¿Os acordáis que yo en el vídeo anterior os dije: termina el partido y busco la polémica porque el partido tiene poco? Pues este partido yo lo disfruté mucho, y no porque fuera del Real Madrid, sino porque me gustaron los goles, porque me gustó cómo jugó el Barça y, coño, porque disfruté mucho que era el Real Madrid también. Vamos a ser sinceras, un 5-0 al Real Madrid pues no se le meten todos los días, y menos una final de Supercopa, ¿no? Y nada, tema de las declaraciones de la Supercopa de Arabia Saudí. Tengo ese vídeo pendiente, seguramente a lo largo de esta semana lo tendréis subidos, porque las jugadoras del Barça han hablado, las jugadoras del Real Madrid han hablado, otras jugadoras de otros equipos han hablado, entonces quiero recopilarlas todas, recogerlas, poneroslas a vosotros y comentar respecto a ello, porque me lo he ido guardando poco a poco y creo que está bien decirlo. Nada más que decir, disfruten de este Barça, disfruten de que hemos ganado la Supercopa, de que somos supercampeonas, de que hemos una vez más callado al Real Madrid, de que una vez más no hay distancia y que la distancia la marcamos nosotras cada vez que el rival se supera a sí mismo y nosotras nos superamos a nosotras mismas. Muchas gracias por verme, ya sabéis, suscribíos, dadle me gusta, convertíos en miembro de este canal y sed una leyenda por menos de €1. Dejadme en comentarios vuestras sensaciones sobre este partido y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!